Hola amigos, les habla el doctor Humberto Rodríguez Reyes, especialista en medicina interna, cardiología y arritmias. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y es lo que debe de saber sobre infartos de miocardio. Hablamos de infartos de miocardio, amigos, cuando ocurren oclusiones de arterias que van al corazón. Precisamente las arterias del corazón son las que llevan sangre al corazón y ayudan a que éste mantenga su función de bombeo. Hay que recordar que el corazón precisamente es una bomba y nos ayuda a que llegue la circulación de sangre a todo el organismo y de esta forma podamos hacer todas nuestras actividades que hacemos de forma cotidiana. Entonces, cuando una de las arterias se tapa, de una de las arterias que van al corazón se tapan, dejan o disminuyen o se ocluye de forma total el flujo de sangre al corazón y de tal forma que se producen los infartos y puede haber muchas consecuencias. Una de las consecuencias, o más bien inmediatas de la oclusión de sangre, es que hay necrosis o muerte de células en el corazón y el tamaño de esa necrosis celular puede variar, depende del tamaño de la arteria que se haya ocluido. Hay unas que son pequeñas y otras que son muy grandes. Las arterias del corazón se pueden ocluir o se pueden tapar por varias razones. Y una de las más importantes es el proceso de ateroesclerosis, que es la formación de grasa en las arterias, donde disminuye el flujo de sangre de forma gradual. Después se rompe esa placa de grasa y se forman coágulos. Es posiblemente el mecanismo más frecuente de oclusión en los adultos. Ahora, también puede presentarse oclusión de las arterias y reducción del flujo cuando, por ejemplo, se consumen drogas, en especial cocaína o algún otro tipo de drogas, donde se cierran por un espasmo, por una contracción muy importante de las arterias, se reduce el flujo de sangre y se producen infartos. Los infartos predominan principalmente en las personas, en los adultos, arriba de 25 o 30 años de edad. Cada vez se han presentado a menores edades y eso principalmente porque hay muchos factores de riesgo que han aumentado en la población y hacen que ahora las personas sean más jóvenes y que puedan tener infartos de miocardio. Dijimos que el proceso de ateroesclerosis es el que lleva a ocluir las arterias del corazón y a causar infartos, y este proceso de ateroesclerosis está muy relacionado con diabetes, está muy relacionado con hipertensión, con sobrepeso u obesidad, con tabaquismo, con problemas en los niveles de colesterol y triglicéridos, y esto es muy frecuente en los adultos, tanto en hombres como en mujeres. En general, se presentan a menor edad en los hombres, un poquito a edades más grandes en las mujeres, pero es muy importante en los dos grupos de población. También puede presentarse en los niños. Quise comentarles los niños y adolescentes porque puede ser que algunos de ellos tengan anormalidades genéticas en las arterias del corazón que hasta el momento del infarto no se conocían y que por esto tengan un problema que es más frecuente en los adultos. O sea que por esa razón puedan tener un infarto de miocardio. Entonces recuerden que también puede presentarse en niños y adolescentes, pero que predomina sobre todo en la vida adulta, principalmente de 25 años en adelante. ¿Por qué es muy grave los infartos? Si hablamos de que hay oclusión del flujo de sangre a un órgano vital como es el corazón, pues las consecuencias pueden ser catastróficas. De hecho, el infarto de miocardio es la principal causa de muertes súbitas o muertes repentinas en los adultos. Posiblemente cerca de un 40 o 50% de los casos de muertes repentinas se deban a infartos de miocardio. También puede tener otras consecuencias, por ejemplo, además de arritmias serias que no lleven a muertes repentinas, puede haber también falla del corazón, que es una de las consecuencias tanto inmediatas como muy tardías del infarto de miocardio, crecimientos del corazón, puede haber formación de coágulos del corazón, puede incluso estos coágulos migrar y causar otros procesos de oclusión en otros órganos también importantes. Y en general las consecuencias pues son muy serias. Hay varios síntomas, amigos. Es importante reconocer pues que existen síntomas y que nosotros podemos detectar pues sí a tiempo antes de que una persona sufra un infarto para que pueda atenderse de forma
prematura o lo más rápido posible. Y los síntomas en especial son, por ejemplo, dolor en el pecho, un dolor en el centro del tórax, que puede tener irradiaciones o extenderse hacia el hombro o el brazo izquierdo o la mano izquierda, puede extenderse al cuello, a la mandíbula, a la espalda, en ocasiones puede hacerlo hacia el epigastrio o boca del estómago, en otras ocasiones al hombro derecho en vez del izquierdo, y esto puede hacerlo en ocasiones difícil de detectar. Algunas personas tienen un cuadro muy claro, con un dolor muy intenso, el que además se asocia con sudoración, se asocia además con palpitaciones o que puede presentarse incluso con un síncope o un desmayo. Pero también hay personas que los cuadros no son muy claros, sobre todo en población en personas con diabetes, en adultos mayores, por ejemplo, o incluso en personas con alcoholismo o drogadicción que pueden no detectar claramente los síntomas de infarto y estarlo presentando, pensar que incluso es posiblemente la resaca o la consecuencia del consumo de drogas y no detectar el infarto. Tiene varias secuelas el infarto. Bueno, quiero comentar antes de pasar a las secuelas que si se tienen síntomas y hay sospecha de infarto de miocardio, acuda a revisión médica de inmediato. Posiblemente sea uno de los mensajes más importantes en esta charla, donde si hay síntomas donde se sospeche infarto de miocardio, acuda a revisión lo más pronto posible. De preferencia a lugares donde existan expertos en enfermedades del corazón, porque se van a hacer varios estudios para detectar si realmente tiene un infarto o si es alguna otra enfermedad. En ocasiones, las personas con infarto tienen episodios repetidos de dolor precordial, a lo cual nosotros llamamos angina de pecho, que es como avisos para que exista avisos que nos hablan de que esa persona está en riesgo de sufrir un infarto y que si los detectamos a tiempo, podemos dar tratamiento específico, mejorar el flujo de sangre del corazón y evitar sus consecuencias. Porque precisamente el infarto de miocardio tiene varias consecuencias, varias secuelas y también, como ustedes deben de saber o suponer hasta lo que llevamos ahora de la charla, que pues también implica gastos y pueden ser gastos muy elevados. Desde el hecho de que una persona se incapacite, ya no pueda trabajar porque tuvo un infarto de miocardio, ya tiene impacto económico, hasta los medicamentos, las hospitalizaciones o los procedimientos que necesiten realizarse para tratar esta condición. Hay que saber que para tratar un infarto puede requerirse varios medicamentos, se va a requerir hospitalización, se puede requerir cateterismos cardíacos y algunas personas pueden incluso requerir cirugía de corazón. De tal forma que el impacto económico realmente es muy alto. Nuevamente, entre más pronto se detecte y más pronto se trate una condición como esta, los costos y las reducciones en las consecuencias pueden ser mejores. De tal forma que acuda a revisión médica si se sospecha o tiene síntomas que sugieran infarto de miocardio o angina de pecho, sea la edad que tenga. Predominen los adultos, pero recuerde que también puede haber niños o adolescentes con este tipo de condiciones y entre más pronto se trate es mucho mejor, ya que puede evitar desenlaces incluso muy serios. Espero, amigos, que esta información, que es una charla precisamente que tiene ese objetivo, darles información para que ustedes puedan cuidar su salud, les sea de utilidad y que también exista una persona menos enferma en el mundo, de lo cual ya sabemos que existe mucha población con enfermedad, pero usted puede ser una persona menos con enfermedad. Entonces, cuide su salud. Espero que esta información sea útil y, como siempre, también lo voy a invitar a que nos escuchen en otras cápsulas.